Mateo 18, 18 al 20. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. De ahí el título del mensaje. La Reina Valera dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a algunas cosas. ¿Eso dice? Me gusta que esté atento. Si no, dice el Espíritu Santo, respecto a cualquier cosa que pidan. Ahora ese cualquier cosa está superditado a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo va a hacer, lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Yo estoy allí entre ellos. Hay mucho contenido en estos 2 versículos, 3 versículos. Impresionante, las enseñanzas de Jesús. Y el Espíritu Santo trae revelación. ¿Qué es eso? Corre el velo, entendimiento espiritual. ¿Por qué mucha gente lee la Biblia y no la entiende? Porque no se le corre el velo, porque no lo discierne espiritualmente. Pero aquí estamos bajo la unción y la cobertura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está hablando a nuestros corazones. Y nuestra libertad, dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Nuestra libertad siempre será proporcional a la verdad que conozcamos. La libertad siempre será proporcional a la verdad que conozcamos. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, por eso es fundamental venir al IBC, venir a los cultos. Es fundamental profundizar e investigar en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas le hablan de mí. Mi pueblo yerra porque ignora las Escrituras. Entonces, a las cosas que más importancia le debemos dar son las que menos le damos importancia. Por ejemplo, los estudios bíblicos. Por ejemplo, las reuniones de oración. Hola. Que el Señor nos ayude. Este mensaje resalta el tema del perdón. Por ejemplo, si ustedes leen en el contexto, está hablando del perdón, de aquellos que se ofenden mutuamente, ¿no? Y cómo llevar a cabo la corrección fraternal, porque habla de el perdón uno a otro. Si no funciona, llamar a testigos, y si no funciona con esos testigos, llamar a toda la congregación, y si no llama o no hace caso con toda la persuasión y el recibir el perdón o perdonar de todo el estímulo de la iglesia, primero entre ellos, después con testigos, después con toda la congregación, dice: tenlo por gentil y publicano, desechalo. Que el Señor nos ayude a entender el poder que tiene el perdón, el poder que tiene el ponerse de acuerdo, el poder que produce unir la fe, ponerse de acuerdo con otros, y en la oración alineada con la voluntad de Dios. 3 cosas mencioné aquí. La fusión de la fe, o sea, unirnos en fe. Por eso dice: si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en algo. Ponerse de acuerdo, fusionar nuestra fe. Y la oración, ¿no es cierto? Ponerse de acuerdo, y la oración alineada con la voluntad de Dios. Porque en la Escritura muchas veces
encontramos, y específicamente en Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y no termina ahí, dice, para gastar en vuestros deleites y placeres, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y somos atraídos por todas esas cosas. Nuestra vida es atraída, por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, la ventana del cuerpo es el ojo, ¿no? Hay un dicho que dice, todo entra por los ojos. No todo, muchas cosas entran por los ojos, pero también entra por el tacto, por el olfato, por todos los sentidos, ¿no? Por el oído. Que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos dé entendimiento. El Señor Jesús adjudicó a la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Es la iglesia. El mismo poder, ¿no es cierto?, que le dio a Pedro, a nosotros. Porque no solo lo dio a Pedro, a los discípulos, sino que lo dio a la iglesia, a todos nosotros a través de los tiempos. Tenemos que tener revelación y convicción de esto. Y les voy a leer otro pasaje, recién leímos Mateo 18, otro pasaje, Mateo 16, donde habla de atar y desatar también. Versículo 13, Mateo 16, 13 al 19 vamos a considerar. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Uno de los títulos que tiene Jesús, Hijo del Hombre. Se estaba refiriendo a sí mismo. Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, o uno de los profetas. O sea que había un sincretismo, ¿no? Una confusión allí entre los que estaban confesando, porque Juan el Bautista era contemporáneo de Jesús, y sabemos qué pasó luego con Juan el Bautista, pero Elías ya había pasado, Jeremías ya había pasado, los profetas ya habían pasado. Pero aquí estaba Jesús porque quería revelación, revelarse a sus seguidores. Entonces el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué soy yo para ustedes? Si Jesús te preguntase a vos la misma pregunta que le está haciendo a sus discípulos, ¿cuál sería tu respuesta? Afirmó Simón Pedro. Él era impulsivo y muchas veces le llevaba a cometer errores, ¿no es cierto?, por ser impulsivo. Pero en esta ocasión fue una de las ocasiones donde no cometió un error, sino que se autobendijo y bendijo a los que estaban ahí con él. Dichoso, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces Jesús le dijo, ¿no? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y aquí es un pasaje que no voy a tomar tiempo para explicarlo, sino simplemente mencionarlo, que es mal interpretado, que aquí dicen que Pedro fue el primer papa, etcétera, vicario de Cristo, y no es así. ¿Sabe quién es el vicario de Cristo? ¿Sabe primero qué significa vicario? El que toma el lugar de otro. Y el único que tomó el lugar de Jesús aquí en la tierra se llama Espíritu Santo. Yo me voy, pero les conviene que yo me vaya porque si no el Consolador no vendría. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cosas totalmente diferentes. Pero acá se usa en el idioma original, en griego, cuando le dice, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Y cuando le dice Pedro, la palabra original allí es Petros, que significa piedra pequeña, piedrecita. Y el mismo apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo le da una palabra para la iglesia, dice, vosotros pues como piedras vivas, o sea que él
Pedro era una de esas piedritas y la iglesia, cada uno de nosotros somos una piedrita. Dentro de este gran edificio que es la iglesia de Cristo, que no son las cuatro paredes, sino somos nosotros, los individuos, las personas. Vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo en el Señor. Vuelvo a Pedro. Tú eres, le dice el Señor, y yo te digo que tú eres Pedro, y está diciendo aquí Petros, piedrecita, y sobre esta roca, cuando dice roca, la palabra cambia y es Petra. Petros, primero, piedrecita, la segunda, y te digo que eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro, sobre esta roca, pareciera que siguiera hablando del mismo Pedro. No, Jesús está hablando de sí mismo después, porque las dos palabras cambian en el original. Pedro, tú eres una piedrecita, y sobre esta roca, piedra principal, Jesucristo mismo, y el mismo Pedro después dice, sed edificado sobre la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea que él mismo declara, y no hay ninguna confusión para que interpreten mal este pasaje. Sin embargo, se sigue hasta el día de hoy, siglo XXI, malinterpretando. Por eso que el Señor nos ayude para entender que sobre esta piedra principal, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo, venció todo el Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas, los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates, ahí se repite lo del capítulo 18, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Ahora, esta expresión de atar y desatar es una terminología rabínica, la usaban mucho los rabinos y se usaba mucho, ¿no es cierto?, como expresión judaica, como entre el pueblo del Señor, y ellos entendían cuando les decía atar y desatar. Se refiere a la acción de permitir y prohibir. Atar y desatar, la acción de permitir o de prohibir. Entonces, todos nosotros, los siervos de Cristo, porque no es solo el pastor el siervo de Cristo, no es solo que somos, pero no solo los que cantan, los que ministran, los obreros de la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo es un siervo, una sierva del Señor. Porque hemos sido llamados para servir, para dar fruto. Entonces, todos los siervos de Cristo podemos desatar, podemos declarar lo que está permitido según las Escrituras y lo que está prohibido. Es la autoridad dada a la iglesia. Cristo lo hizo posible. En Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19, el Señor dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo cuando envió a los 70 de dos en dos a predicar el Evangelio. Volvieron con gozo los 70, victoriosos, respaldados por el Señor, vieron señales, conversiones, prodigios, maravillas. Entonces cuando volvieron a reportarse con Jesús, vinieron contando todas estas cosas y Jesús le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo derrotado. He aquí os doy potestad. Y nuevamente reafirma el Señor sobre la iglesia, porque ya no eran 12, ya eran 70 los que habían salido, y sobre todos nosotros, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta palabra, tómala para tu vida, tómala en el nombre del Señor. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, por eso la tierra gobierna el cielo,
Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué principio glorioso, grandioso para ser efectivo. El poder de Dios a través de la iglesia, Dios canaliza el poder a través de la iglesia. Entonces, Dios, atenti con lo que voy a decir, Dios no obra, pero no termina ahí, por habernos dado libre albedrío a nosotros, libre elección. Dios no obra hasta que no tenga la cooperación de la iglesia, de nosotros, la cooperación de la voluntad que está en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad que las piedras? No, nosotros. Jesús dijo, si es necesario, las piedras van a hablar, pero no, nos delegó a nosotros, sobre nosotros depositó su confianza y la tarea. Entonces, de nuevo, Dios no obrará hasta que no obtenga la cooperación, así que es una coparticipación. La obra ya está hecha y ahora es una coparticipación de la iglesia con el Señor, hasta que obtenga la voluntad en la tierra, porque el hombre lo desea, Dios lo hará. Hola. Porque el hombre lo desea, Dios lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él nos da a nosotros ese gran privilegio. Porque la tierra lo decide, Dios actuará. Y cuando digo tierra, hablo de nosotros, los seres humanos, ¿sí? Nosotros somos ese instrumento en las manos de Dios. El ministerio de la iglesia también incluye el hacer descender a la tierra la voluntad de Dios, la voluntad del cielo. En Daniel capítulo 4, versículo 17 dice, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes, que a nuestro criterio, ¿qué puede hacer este? Por ahí decimos, ¿no? Como le pasó a Samuel. Cuando fue a escoger, Dios lo mandó a ungir al rey David. Entonces Samuel fue y vio al más grandote, rubio, esbelto, bien parecido, fortachón. Y Samuel enseguida pensó, este debe ser porque este reúne las condiciones. Entonces el Espíritu Santo le dice, Dios le dice a Samuel, no mires a tu parecer ni en lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Y entonces Samuel ahí empezó a pasar todos los hermanos de David. Cuando lo vio a David, chiquitito, el más pequeño, estaba ya insignificante, pastoreando ovejas, medio que no lo tenían en cuenta, medio que lo menospreciaban sus hermanos y hasta sus padres por ahí, ¿no es cierto? Cuando Dios le dice, no, ¿son todos estos tus hijos? No, todavía queda el más chico, dice, está ahí con las ovejas ahí. Bueno, manda a llamarlo. Y cuando lo ve, Dios le dice, y es importante escuchar la voz de Dios, no lo que nuestros ojos ven. No juzguemos según las apariencias. Cuando lo ve, Dios le dice, este es. Y ahí Dios lo unge, Samuel lo unge, y bueno, sabemos lo que fue ese pastorcito, ¿no? El gran hombre de Dios. Empezó bien, siguió bien, aunque tuvo muchos problemas como los tenés vos y los tengo yo, pero terminó bien. Dice que David murió lleno de fama, de riquezas y de días. Qué lindo, ¿no? Terminó bien. Gloria a Dios. Por eso,
Que nadie te quite, te robe la bendición. Empezaste bien, seguís bien porque estás acá, termina bien. Persevera, persevera, lucha, pelea la batalla. Entonces, siguiendo los principios para liberar, para desatar y atar, debemos primero pensar en pronunciar la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro cuando Jesús enseñó a orar? Incluyó esto: hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Entonces, la oración no es solo pedir a Dios, también es hacer una declaración colocándonos al lado de Dios conforme a su voluntad. Declarar las promesas, declarar la palabra, declarar la voluntad del Señor. Dice 1 Juan capítulo 5, versos 14 y 15, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Ahí está la aclaración. Nos oye cuando le pedimos algo que a Él le agrada. Entonces, ¿cómo saber qué agrada y qué desagrada? Venía al IBC, iba a decir IBM, bueno, del IBM también, pero al IBC, venía a los cultos, venía a las reuniones, venía a aprender la palabra. Porque ellas nos hablan de Él, porque este manual del fabricante es la guía, regla infalible de fe y de conducta. Fe y conducta. ¿Amén? Entonces, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Nos dará porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Dios es bueno y concederá en su tiempo, en el tiempo de Dios. Nosotros queremos ahí sopa instantánea, café instantáneo, todo rápido, rápido, rápido. Es en el tiempo de Dios. Si es necesario que sea ahí, como dicen los chicos, al toque, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Pero si no, Dios tiene sus métodos, Él sabe, nunca llega tarde. Así que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Es triste ver los días de oración, los martes a la mañana, somos a veces 4, 5. Cuando arrancamos éramos como 20, que eran pocos también, por la congregación que somos. Los días domingo, una hora antes, tenemos abierta la iglesia para la oración. Mientras preparamos la reunión, todo, oramos. También hay una clase para las personas nuevas. Queremos que usted, que está recién comenzando a caminar en el Señor, no se pierda la clase para crecimiento y desarrollo espiritual. Venga a las 10 de la mañana, una horita, a estudiar la palabra. Venga al IBC, venga a la oración. Son cosas que nos van a ayudar a entender el proceso de atar y desatar. Nos van a dar autoridad, nos van a hacer entender. Porque todo lo que usted y yo, la iglesia, prohibamos, será prohibido al enemigo. Y todo lo que usted, la iglesia, yo, nosotros, permitamos, será permitido. Porque usted tiene la autoridad y Dios obra. Cositas que están pasando, por ejemplo, en la Argentina, ahora hace poco, se declaró el Día Nacional de la Iglesia Cristiana Evangélica a nivel nacional. Primero empezó en algunas provincias, ahora ya la nación ha declarado el Día Nacional de la Iglesia. También la ley de objeción de conciencia se ha aprobado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer libremente nuestro ministerio y no seamos obligados a hacer cosas que la Biblia condena. También me llegó la noticia de que a nivel presidencial se le otorga o se le está otorgando a la Iglesia Evangélica
todos los comedores, merenderos y todos, porque la iglesia le está dando más confianza al gobierno que los recursos o los alimentos, las cosas que pongan en sus manos van a llegar a destino y no se van a perder en el camino. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Porque la iglesia está orando. Me acuerdo que lo he dicho en otras ocasiones, un amigo mío, colega que ya está con el Señor, que es mayor que yo era por varios años, y me tocó trabajar con él como ejecutivo en la Unión de las Asambleas de Dios. Él un día viene, teníamos una reunión de comisión y me dice, vos sabés, David, lo que me pasó, le contó al grupo. Dice, prediqué el domingo en la iglesia, hubo un mover lindo del Señor, tuvimos un culto hermoso. Dice, y al otro día, me lo encuentro a uno de los hermanos en un comercio ahí en el barrio, dice. Y entonces viene este hermano contento y me abraza y me dice, hola pastor, ¿cómo le va? Dios te bendiga. Parece que Dios se está moviendo, le dice este hermano al pastor. El pastor le dice, hermano, Dios siempre se movió. Los que nos estamos moviendo ahora somos nosotros. Así que decirle al que está a tu lado, movete, chiquita, movete, o chiquito, movete. Accionate en el nombre del Señor. Todo lo que la iglesia permita será permitido. Dios en el cielo se propone hacer algo, ¿sí? Siempre el Señor está activo, pero no lo hará hasta que haya movimiento en la tierra, la iglesia. Así que movámonos. Hay un incidente en Éxodo capítulo 17, donde la tierra se movió y se movió el cielo. Éxodo 17:8 dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec los atacaron. Así que Moisés les ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir y pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. ¿Y qué hizo Josué? Lo que Moisés le ordenó, y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto que Moisés y Aarón y Hur, y ahí está el poder del acuerdo, ¿qué se cree que hacía Moisés en la cima del collado? Con la vara que usó en Egipto para liberar al pueblo, adorando a Dios, intercediendo, clamando, rogando. Pero no fue solo, fue con Hur y con Aarón. Y dice que subieron juntos, ¿no es cierto? Y dice, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero claro, hay batallas que duran tiempo, ¿sí? A veces uno ora y ahí nomás se solucionó, pero a veces tenemos que orar días, meses o años por algo. Son batallas que duran tiempo. Acá a Moisés le duró todo el día, ¿no? Entonces dice, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba, porque se cansa, ¿no es cierto? Vos y yo estamos un rato así, tenemos que bajar. Más si tenemos algo medio pesado en la mano, peor todavía. Dice, entonces bajaba la mano y entonces dominaban los amalecitas. El pueblo de Israel empezaba a perder cuando Moisés dejaba de tener sus manos en alto, seguía intercediendo, pero la acción de levantar las manos es muy importante porque es alabanza, es adoración, es exaltación al Señor. Dice, cuando bajaban la mano dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que, ahí está el poder del acuerdo, Aarón y Hur pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Entonces se sentó y luego se pararon uno a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Y qué importante es el poder del acuerdo. Qué importante es que ustedes, iglesia, sostengan las manos de los pastores también, que estamos clamando, rogando, haciendo
la tarea espiritual para que vos y muchos más sean bendecidos. Entonces, no deje de sostener nuestras manos, de orar por nosotros, de clamar, de pedir al Señor, de que el Señor obre, así como obró en esta ocasión. Dice, entonces sostuvieron sus manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Dice la versión Reina Valera, y José deshizo a Amalek. Lo deshizo a Amalek. Dice, después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y así fue, así lo hizo. Entonces nos ponemos de acuerdo para interceder por el evento evangelístico. Nos ponemos de acuerdo para orar por las peticiones que están en la urna. Nos ponemos de acuerdo para orar para que no haya ningún asiento vacío, sino que todos los asientos estén llenos de personas adorando, recibiendo palabra de Dios, siendo bendecidos. Nos ponemos de acuerdo para hacer, porque juntos podemos más. Porque juntos podemos revertir. Porque juntos podemos hacer que la tierra, la iglesia, gobierne al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, no en los hijos de obediencia. Los hijos de obediencia tienen autoridad, lo reprenden, lo echan fuera, lo atan, lo mandan al infierno mismo donde pertenece. Amén. Gloria al Señor. ¿Quiere más? Marcos capítulo 11, versículo 22. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tenga fe en Dios, porque se fusiona, ¿recuerdan que dije al principio? Fusionar la fe. Tenga fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, que son los problemas, las dificultades de la vida, levántate y échate en el mar. ¿Y qué? Y sucederá. Gloria a Dios. El poderoso, el victorioso vive en vos, vive en mí. Las circunstancias no nos moverán, el poderoso vive en nosotros. Le dijo el Señor, dirán a esta montaña que se vaya, a este problema, a esta enfermedad, a esta necesidad, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener dudas en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, conforme a la voluntad de Dios, por cualquier cosa, y si creen que la han de recibir, será de ustedes. Si creen que la han de recibir, será de ustedes. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que para el que cree todo es posible? La totalidad del poder de Dios solo puede manifestarse en la tierra a través de un canal. La iglesia, vos y yo. No podemos aumentar el poder de Dios, pero sí podemos impedirlo, obstruirlo por incredulidad o falta de compromiso, de disposición, de obediencia. Hola. Amén. Señor, ayúdanos. No podemos pedirle a Dios que Él haga lo que no quiere hacer. Sin embargo, podemos restringirlo en hacer lo que quiere si no oramos, si no clamamos, si no nos comprometemos, si no nos involucramos. Entonces podemos restringir ese poder, porque Dios lo hace a través de nosotros. Así lo decidió Él mismo, dándonos participación a través de la oración, la fe, la declaración de sus promesas. A vuestro Padre le ha placido daros el reino, dijo el Señor. Y junto con eso nos dio responsabilidades. El cielo no comenzará a hacer las cosas
hasta que la tierra lo decida, lo haga. Qué responsabilidad grande que tenemos, ¿sí? Entonces el cielo no comenzará a hacer las cosas, Él seguirá a la tierra, a la iglesia, cuando ésta obre, cuando ésta se mueva, cuando ésta actúe. Iglesia, Él nos va a pedir cuenta de esto. La iglesia es el vaso escogido por Dios en el cual está depositada su voluntad, la voluntad de Dios en nosotros, para que ella pueda pronunciar en la tierra la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el capítulo 3, versículo 10 dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia. Y los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Aún el diablo y todos los demonios saben que la iglesia tiene autoridad, que la iglesia tiene poder. Que el poder por eso nos quiere dividir siempre, porque una casa dividida contra sí misma jamás prosperará. Divide el hogar, divide la iglesia, divide en la fábrica, en la oficina, en el trabajo. Divide el matrimonio, divide. Porque si Él divide, reina. Pero si nos ponemos de acuerdo, Dios quiere aliviar las cargas de nuestra vida. Hay cristianos que están muy cargados porque oran poco. Oran poco. Querido, que el Señor nos ayude y oremos más. Organicémonos, démosle prioridad a la oración. Queremos ver el poder de Dios, queremos resultados, queremos lo sobrenatural. Dios lo va a hacer, pero cuando la tierra, la iglesia, se mueva. Cuando abrimos la canilla, ¿no es cierto?, en casa, ¿qué pasa? Fluye el agua, ¿no? Pero cuando la cerramos, ¿qué pasa? Se corta. Entonces, con esta simple ilustración, nosotros podemos ver que la acción de cerrar o abrir genera más presión o menos presión, ¿no es cierto? Cuando se abre y se cierra la canilla, la presión, ¿no es cierto?, cuando se abre, ¿qué pasa? Decrece la presión, pero cuando la cerramos, hay presión, ¿sí? Entonces, que podemos entender que cuando oramos poco o dejamos de hacerlo, la presión crece, porque estamos cerrando la bendición, no estamos liberando la bendición. Pero cuando oramos, cuando abrimos la canilla, la presión sale, porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, las dificultades, los problemas, el diablo, la carne, todo es sometido. Y la bendición de Dios empieza a actuar en nosotros y empieza a haber soluciones. Empieza a venir la paz, el gozo, la bendición de Dios, la respuesta a las oraciones. La presión cede. Entonces, oremos más para que el Señor nos ayude. Hay que orar más y declarar lo que Dios quiere. Declarar lo que Dios quiere. El supremo uso de la iglesia, el ministerio de la iglesia, para Dios es permitir que su voluntad sea hecha a través de nosotros. Y sigo la semana que viene. Poné tu mano sobre el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra en nuestras vidas. Pon tu mano de gracia y de poder, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo a unirnos más, a seguir la visión, a hacer tu voluntad, Señor. Orar como el salmista David: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios.
Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, Señor. Vivifica, vivifica. Señor, ayúdame a tener la mente de Cristo. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Aleluya.